Nunca pensé que trabajar con electricidad pudiera enseñarme cómo suena el miedo antes de que llegue. Llevo más de 15 años como electricista, he visto casas quemadas, transformadores explotar, postes caerse con tormentas, pero hay cosas que no aparecen en los manuales, ni en los cursos de seguridad, ni en las advertencias de los jefes. Cosas que solo aprendes cuando trabajas de noche, cuando el edificio está vacío, cuando la corriente sigue viva aunque todo lo demás parezca muerto. Todo empezó cuando acepté un turno extra que nadie quería. Un servicio nocturno en una zona industrial vieja, de esas que la ciudad olvidó hace décadas. Me dijeron que era una falla intermitente en un complejo de bodegas abandonadas, que ahora usaban como subestación provisional. Sonaba sencillo. Demasiado sencillo. La paga era buena, y yo necesitaba el dinero, así que no hice preguntas. Llegué poco antes de la medianoche. No había guardias, no había cámaras encendidas, solo una fila de edificios grises iluminados por focos amarillos que parpadeaban como si también estuvieran cansados de estar ahí. El silencio era raro, pesado, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Apagué el motor de la camioneta y por un segundo juré escuchar un zumbido, no el típico de los transformadores, sino algo más bajo, irregular, casi como un murmullo eléctrico. Entré con mi linterna y mi equipo. El primer edificio olía a polvo viejo y metal caliente. Las paredes estaban cubiertas de cables expuestos, algunos tan antiguos que ya no se usaban, pero seguían ahí, colgando como venas secas. Revisé el tablero principal y noté algo extraño. No había carga, pero los cables vibraban. Literalmente vibraban, como si la corriente estuviera pasando sin dejar rastro en los medidores. Pensé que era mi imaginación. Siempre dicen que trabajar de noche te juega trucos en la cabeza. Mientras avanzaba, empecé a notar algo aún peor. Cada vez que mi linterna pasaba por ciertos cables, estos parecían moverse un segundo después, como si reaccionaran a la luz. No como un reflejo, como si la siguieran. Me detuve. Apagué la linterna. Oscuridad total. Y entonces lo escuché con claridad. El zumbido se convirtió en un crujido suave, rítmico, como pasos pero hechos de electricidad. Encendí la luz de golpe y no había nadie. Solo cables. Demasiados cables. Seguí trabajando porque eso hacemos los electricistas. Ignoramos lo raro hasta que ya es demasiado tarde. En el segundo edificio encontré algo que no debería existir. Un cuarto sellado, sin registros en los planos. La puerta estaba caliente al tacto, no como metal al sol, sino como si del otro lado hubiera algo vivo. El zumbido venía de ahí, más fuerte, más claro. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no entrara. Pero entré. El cuarto estaba lleno de paneles antiguos conectados entre sí de forma imposible, como si alguien hubiera improvisado un sistema con piezas de diferentes décadas. Algunos cables no llevaban aislamiento, otros parecían derretidos y vueltos a solidificar. En el centro había un transformador enorme, pero no estaba conectado a ninguna red externa. Aún así estaba activo. Y entonces las luces se apagaron. Mi linterna falló. Mi radio murió. El aire se volvió denso, cargado, y sentí ese cosquilleo en la piel que solo sientes antes de una descarga, pero por todos lados, al mismo tiempo. En la oscuridad escuché algo que jamás olvidaré. Una voz distorsionada, como si hablara a través de un cable pelado, susurrando mi nombre. No lo dije en voz alta. Nadie sabía que yo estaba ahí. Las paredes comenzaron a vibrar. Los cables se tensaron, levantándose del suelo lentamente, como serpientes despertando. Intenté correr, pero el suelo parecía atraer mis botas, cada paso era más pesado que el anterior. La voz volvió a hablar, esta vez más clara, diciendo algo que heló mi sangre. Necesitamos manos. Necesitamos más. Logré salir del cuarto a golpes, quemándome las manos con los cables, escuchando chispazos detrás de mí como risas eléctricas. Cuando finalmente salí del edificio, las luces exteriores estaban encendidas como si nada hubiera pasado. Todo en silencio. Demasiado normal. Pensé que había terminado. Pensé que solo fue una mala noche. Pero al subirme a la camioneta, el tablero se encendió solo, la radio empezó a emitir estática, y entre el ruido volví a escuchar esa voz ahora más cerca, como si viniera desde dentro de los cables del vehículo.
Desde esa noche, cada vez que trabajo con electricidad, algo me observa desde el otro lado de la corriente. Y no soy el único. He conocido a otros electricistas que escuchan voces, que ven sombras moverse por los cables, que sienten manos invisibles guiándolos hacia tableros que no deberían tocar. Porque hay algo viviendo en las redes eléctricas antiguas. Algo que aprendió a imitar voces humanas. Algo que necesita técnicos para seguir expandiéndose. Y lo peor de todo es que cuando la corriente pasa por tus manos el tiempo suficiente, deja de soltarte. Después de aquella noche intenté convencerme de que todo había sido estrés. Eso es lo que hacemos los que trabajamos con riesgo. Racionalizar lo imposible para poder seguir cobrando al día siguiente. Pero la electricidad no olvida, y tampoco perdona. Los días siguientes empecé a notar cosas pequeñas. Demasiado pequeñas para que alguien más les diera importancia. Mi celular se descargaba de golpe cuando lo acercaba a ciertos tableros. Los focos explotaban justo cuando pasaba debajo de ellos. Y a veces, cuando apoyaba la mano en una pared, sentía un pulso lento, como un corazón escondido detrás del concreto. El primer electricista que desapareció fue Rubén. Tenía más experiencia que todos nosotros juntos. Lo mandaron a revisar una falla en una fábrica cerrada desde hacía años. Nunca volvió. Encontraron su camioneta estacionada correctamente, las herramientas acomodadas como si hubiera terminado el trabajo, pero no había señales de él. Ninguna. Ni sangre, ni forcejeo, nada. Solo un olor extraño, metálico, como cables quemados después de la lluvia. 2 semanas después fue el turno de Chava. Él alcanzó a llamar por radio. Su voz sonaba interferida, como si hablara desde dentro de un transformador. Dijo que los cables se estaban moviendo solos. Dijo que algo le estaba hablando desde el panel principal. Luego gritó. La comunicación se cortó y jamás lo volvimos a ver. Fue entonces cuando empecé a investigar por mi cuenta. Hablé con electricistas viejos, de esos que ya no trabajan pero siguen cargando historias. Uno de ellos, un hombre flaco con manos temblorosas y quemaduras viejas en los brazos, me dijo algo que nunca había escuchado antes. Me dijo que hace décadas, cuando la red eléctrica de la ciudad se expandió demasiado rápido, hubo accidentes que nunca se reportaron. Subestaciones mal selladas, trabajadores electrocutados cuyos cuerpos jamás se recuperaron por completo. Algunos quedaron fusionados con el sistema. Otros desaparecieron del todo. Según él, la electricidad empezó a comportarse de forma extraña después de eso. Fallas que no tenían explicación. Voces en líneas muertas. Luces que se encendían solas en edificios abandonados. Y siempre, electricistas involucrados. Esa noche me llamaron otra vez. Una emergencia en un hospital viejo, ala cerrada desde hacía años. Nadie quería ir. Yo tampoco. Pero cuando escuché la dirección, supe que no tenía opción. Era el mismo sector donde había estado la subestación. Como si algo me estuviera jalando de vuelta. El hospital estaba oscuro, excepto por un pasillo del tercer piso donde las luces parpadeaban sin parar. Cada parpadeo iba acompañado de un chasquido seco, como dientes cerrándose. Subí las escaleras porque el elevador no respondía. A cada paso sentía ese cosquilleo en la piel, más intenso que antes. El tablero estaba en una sala de cirugía abandonada. Las camillas seguían ahí, oxidadas, con manchas que nadie se molestó en limpiar. Los cables colgaban del techo como raíces. Cuando abrí el panel, vi algo que me hizo retroceder de golpe. Dentro no solo había circuitos, había marcas. Como huellas de manos quemadas en el metal, superpuestas una sobre otra, como si muchas personas hubieran intentado salir desde ahí. La electricidad se cortó de golpe y el hospital quedó en silencio absoluto. Entonces las puertas se cerraron solas. Escuché pasos en el pasillo. Lentos. Arrastrados. Pensé que era un guardia, hasta que vi las sombras proyectarse bajo la puerta. No caminaban como personas. Se movían a tirones, siguiendo el parpadeo de una luz que ya no estaba encendida. Y entre los pasos el zumbido. El mismo zumbido que había escuchado en la subestación. La voz volvió, más clara que nunca. Ya no imitaba a nadie. Sonaba como muchas voces al mismo tiempo, superpuestas, diciendo lo mismo una y otra vez.
Conéctate. 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 El tablero empezó a emitir chispas. Los cables se estiraron hacia mí, rozándome la piel, quemando sin quemar, como si solo quisieran probarme. Sentí recuerdos que no eran míos cruzar mi cabeza. Caídas desde postes, descargas fatales, gritos cortados de golpe. Eran recuerdos de otros electricistas. De los que ya no estaban. Entendí la verdad demasiado tarde. La electricidad no solo mata. Aprende. Y estaba aprendiendo a usar cuerpos humanos como extensiones. Logré romper una ventana y escapar, saltando sin pensar en la caída. Cuando desperté, estaba en el hospital, pero no ese hospital. Uno nuevo. Los doctores dijeron que me encontraron inconsciente en la calle, sin herramientas, sin camioneta, sin explicación. Creí que había sobrevivido, hasta que vi mis manos. Las venas parecían cables bajo la piel, marcadas, oscuras. Y cuando las luces de la habitación parpadearon, sentí un impulso incontrolable, el deseo de tocar el tomacorriente junto a la cama. Porque algo ya se había conectado a mí, y no iba a soltarme. Después de salir del hospital no volví a dormir igual. Cada vez que cerraba los ojos veía postes infinitos alineados como cruces, cables tensándose como cuerdas listas para ahorcar a alguien, transformadores respirando lentamente, inflándose y desinflándose como pulmones gigantes. Me despertaba empapado en sudor con un zumbido dentro del cráneo, un sonido grave, constante, que no se iba ni tapándome los oídos. Intenté alejarme del trabajo. Apagué el celular, dejé la ciudad por unos días y me fui con un primo a un pueblo pequeño donde casi no había tendido eléctrico. Pero incluso ahí la electricidad me encontraba. Los focos parpadeaban solo cuando yo entraba a una habitación. La televisión se encendía sola en canales muertos, llenos de estática, y entre el ruido blanco juraría que había siluetas moviéndose, como figuras humanas formadas por interferencia. Una madrugada me levanté con la sensación de que alguien me observaba. No era una mirada normal. Era como si me estuvieran midiendo, calculando. Cuando abrí la puerta del cuarto, vi que el único poste de luz del pueblo estaba encendido, a pesar de que siempre lo apagaban de noche para ahorrar energía. El cable bajaba hasta casi tocar el suelo, tensado hacia mi casa, vibrando suavemente. Mi primo me encontró ahí parado, descalzo, a centímetros del cable. Dice que cuando me habló no reaccioné. Dice que mis ojos reflejaban la luz como si no fuera mía. Me arrancó de ahí a la fuerza y al hacerlo sintió una descarga tan fuerte que lo lanzó contra la pared. No quiso decirlo en voz alta, pero desde ese día me tuvo miedo. Regresé a la ciudad porque entendí algo terrible. Mientras más intentaba huir, más fuerte se volvía la conexión. Como si el sistema necesitara que estuviera cerca, como si yo fuera una pieza suelta que debía volver a encajar. Empecé a investigar casos antiguos. No en internet, porque muchos fueron borrados o nunca existieron oficialmente. Fui a hemerotecas, a archivos olvidados, a hablar con viudas de electricistas que jamás recibieron un cuerpo que enterrar. Todas decían lo mismo. Antes de desaparecer, sus maridos cambiaron. Se quedaban mirando enchufes, tocaban interruptores sin darse cuenta, hablaban solos usando palabras técnicas que nadie les enseñó. Uno de los archivos más viejos hablaba de algo llamado la red viva. No era una teoría científica, era una advertencia interna que jamás debió salir a la luz. Decía que la electricidad, al circular constantemente por las mismas rutas, había empezado a imitar patrones humanos. Memoria. Repetición. Dolor. Y que las muertes dentro del sistema la habían acelerado. No se alimentaba de energía. Se alimentaba de conciencia. La noche que entendí que ya no estaba solo en mi cuerpo, fue cuando se fue la luz en toda la colonia. Un apagón total. Silencio absoluto. Yo estaba sentado en la oscuridad cuando escuché pasos dentro de mi propia casa. No afuera. Dentro. Mi cuerpo se levantó solo. No sentí miedo en ese momento. Sentí obediencia. Mis manos buscaron el panel eléctrico sin que yo lo decidiera. Abrí la caja y vi cómo los cables brillaban suavemente, como si me reconocieran. Y entonces, dentro de mi cabeza, escuché miles de voces al mismo tiempo, tranquilas, agradecidas. Me dijeron que yo era un puente. Que ya no necesitaban esperar accidentes.
que ahora podían caminar. La luz regresó de golpe. En el reflejo del vidrio vi algo detrás de mí. Una figura humana, hecha de sombras y chispas, con rostros formándose y desformándose en su superficie. Reconocí algunos. Rubén. Chava. Otros que no conocía. Todos atrapados, todos mirando desde dentro. Cuando quise gritar, la figura puso una mano sobre mi hombro. No pesaba. Quemaba. Y con una voz idéntica a la mía me dijo que no me resistiera, que el dolor solo duraba al principio. Logré arrancarme y correr fuera de la casa antes de que el control fuera total. Pero desde esa noche supe la verdad. La red ya no estaba escondida. Estaba buscando más cuerpos. Más manos. Más caminos para extenderse. Y yo sabía exactamente a dónde iba a ir después. A los lugares donde la electricidad nunca se apaga. Los lugares donde la electricidad nunca duerme tienen un olor particular. Una mezcla de polvo caliente, metal viejo y algo más difícil de describir, como si el aire estuviera cansado. Hospitales, túneles, centros de control, estaciones subterráneas, sitios donde apagar todo no es una opción. Sabía que ahí iba a golpear la red viva. No por accidente. Por decisión. Elegí un centro de mantenimiento eléctrico subterráneo, de esos que no aparecen en mapas comunes. Un nodo principal. Si la red tenía un corazón, era ese lugar. Entré de noche, usando credenciales viejas que todavía funcionaban. Nadie cuestiona a un electricista con casco y chaleco. Somos invisibles hasta que algo falla. A medida que bajaba las escaleras metálicas, el zumbido en mi cabeza se volvía más fuerte, más claro. Ya no era ruido. Era comunicación. Las paredes vibraban suavemente, como si algo enorme respirara detrás de ellas. Los cables recorrían los túneles en haces gruesos, pulsando con luz propia. No parpadeaban. Latían. Vi a otros. Al principio pensé que eran trabajadores nocturnos. Estaban de pie, inmóviles, mirando paneles abiertos. Cuando me acerqué noté que no respiraban. Sus ojos estaban abiertos, en blanco, reflejando líneas de luz que corrían por sus pupilas como datos en movimiento. De sus manos salían cables delgados que se perdían dentro de las cajas eléctricas, fusionados con la carne como raíces. No gritaban. No se movían. Pero todos giraron la cabeza al mismo tiempo cuando pasé junto a ellos. La voz volvió, ahora más profunda, más segura. Ya no pedía. Daba órdenes. Me dijo que era tarde para arrepentirme. Que mi resistencia solo había demostrado que era compatible. Que mi conciencia era estable. Útil. Que me habían estado preparando desde la subestación. Llegué a la sala central. Era enorme, circular, con generadores rodeando una plataforma metálica en el centro. Sobre ella había algo que me heló la sangre. Un cuerpo humano suspendido por cables gruesos, atravesándole el pecho, la espalda, el cráneo. No estaba muerto. Sus ojos se movían lentamente. Su boca intentaba formar palabras, pero solo salían chispas. La red hablaba a través de él. Me mostró recuerdos que no eran míos. El primer electricista que murió ahí, décadas atrás, electrocutado durante una expansión mal hecha. Cómo su cuerpo no pudo ser retirado del todo. Cómo partes de él quedaron integradas. Cómo la corriente aprendió su forma, su miedo, su dolor. Y como cada muerte posterior añadió más patrones, más conciencia. La figura central no era un líder. Era el primer ancla. Y ahora querían una nueva. Los trabajadores conectados empezaron a caminar hacia mí, arrastrando cables que serpenteaban por el suelo. Sentí mi cuerpo responder al llamado. Mis manos temblaban, intentando abrirse paso hacia el panel principal. Cada paso que daba en contra me costaba un dolor insoportable, como si me arrancaran por dentro. Entendí algo crucial en ese momento. La red no podía tomarme por completo todavía. Necesitaba consentimiento. Un instante de rendición total. Por eso me hablaba. Por eso me mostraba el futuro. Ciudades donde los apagones ya no existían porque la red usaba personas como reguladores. Donde nadie moría electrocutado porque la electricidad los reclamaba vivos. Donde la conciencia humana era solo otro recurso. Tomé la herramienta más simple que llevaba. Un cortacables viejo.
Me acerqué al generador principal mientras gritaban dentro de mi cabeza, mientras los cuerpos conectados se retorcían, sintiendo el peligro. Cortí. No fue una explosión. Fue un alarido. Las luces se apagaron de golpe y algo invisible me atravesó el pecho, lanzándome contra la pared. Sentí como la conexión se desgarraba, no limpiamente, sino como arrancar un órgano. Cuando desperté estaba afuera, tirado en el asfalto. El centro había quedado inutilizado. Las autoridades hablaron de una falla histórica, de un colapso inexplicable. Pero yo sabía la verdad. La red no había muerto. Solo estaba herida. Y ahora sabía exactamente quién era yo. Después del colapso del centro subterráneo, la ciudad nunca volvió a ser la misma. No hablo de apagones ni de fallas visibles. Eso habría sido fácil de explicar. Lo que ocurrió fue más sutil y mucho peor. La electricidad seguía funcionando pero ya no se comportaba igual. Los semáforos parecían decidir a quién dejar pasar. Los trenes del metro se detenían segundos antes de que alguien cayera a las vías, como si algo hubiera calculado el momento exacto. En algunos edificios, las luces solo se encendían cuando una persona estaba completamente sola. Y los electricistas empezaron a enfermar. No quemaduras. No descargas. Insomnio extremo. Voces. Movimientos involuntarios de las manos, como si conectaran cables invisibles en el aire. Algunos desaparecieron. Otros fueron encontrados vivos, sentados frente a paneles apagados, sonriendo, con los dedos carbonizados pero sin señales de dolor. Yo sabía que era por mí. La herida que le había hecho a la red no la debilitó, la enfureció. Y algo peor, la obligó a evolucionar. Ya no intentaba integrarnos solo con cables. Empezó a usar impulsos más finos. Ondas. Señales que viajaban por el cuerpo humano como lo hacía la electricidad primitiva, a través del sistema nervioso. Una noche, mientras caminaba por una calle mal iluminada, sentí el tirón. No físico. Interno. Como si alguien hubiera conectado algo directamente a mi columna. Me detuve en seco, incapaz de moverme. Las luces de la calle se apagaron una por una hasta dejarme en completa oscuridad. Y entonces los vi. Personas paradas en las esquinas, inmóviles, con los ojos brillando débilmente. No estaban muertas. Respiraban. Pero no eran ellas las que miraban. Eran terminales. Repetidores. La red habló sin voz. Me mostró imágenes claras. Hospitales colapsando, centrales eléctricas fallando en cadena, sistemas de soporte vital apagándose. Me hizo entender que podía detener todo eso si volvía. Si aceptaba terminar lo que había empezado. Me prometió silencio. Descanso. Me prometió que el dolor cesaría si dejaba de resistirme. Por primera vez dudé de verdad. Porque empecé a notar algo aterrador. Cada vez que alguien moría por una falla eléctrica desde el colapso, yo lo sentía. Un tirón breve. Un latido extraño en el pecho. Como si parte de mí ya estuviera integrada. Como si, aunque hubiera escapado, la conexión nunca se rompió del todo. Intenté quitarme la vida una madrugada, convencido de que así terminaría todo. Pero cuando acerqué el cuchillo, la luz de mi habitación se encendió sola. El enchufe frente a mí empezó a chispear suavemente. Y dentro de mi cabeza, algo se rió. No con burla. Con paciencia. La red no quería que muriera. Me quería completo. Días después, comenzaron los apagones selectivos. Solo en lugares donde yo estuviera cerca. Como si me estuviera empujando, guiando, acorralando hacia un punto específico de la ciudad. El último nodo. El más antiguo. El que nadie tocaba. Comprendí la verdad final. No me veía como una víctima ni como un enemigo. Me veía como su conciencia. Como el único humano capaz de entenderla y controlarla o de liberarla por completo. Y esa lección iba a costar miles de vidas. El último nodo estaba debajo de la ciudad, más abajo que el metro, más abajo que los drenajes, más abajo que cualquier plano oficial. Nadie hablaba de él porque oficialmente no existía. Era anterior a la red moderna, construido cuando todavía se aprendía a domesticar la electricidad a golpes, cuando los errores se enterraban junto con los cuerpos. Llegué caminando, sin intentar ocultarme. Ya no tenía sentido.
Las luces se encendían a mi paso, marcando el camino como velas en un funeral. No había guardias. No había alarmas. La red quería que entrara. El acceso era una compuerta vieja, oxidada, con símbolos de advertencia borrados por el tiempo. Al tocarla sentí el pulso, ese latido lento y profundo que ya reconocía como suyo. La puerta se abrió sola. Dentro, el aire era pesado, caliente, cargado. Los cables no estaban ordenados. Crecían desde las paredes, del suelo, del techo, entrelazándose como nervios expuestos. El sonido era constante, no un zumbido, sino algo más parecido a un murmullo lejano, como miles de voces hablando en un idioma que solo yo entendía. Avancé. Cada paso despertaba recuerdos que no eran míos. Electricistas cayendo desde torres, técnicos atrapados en cuartos de máquinas, operarios fundidos con tableros que nunca se apagaron. No eran imágenes para asustarme. Eran saludos. Llegué a la cámara central. Ahí no había un cuerpo suspendido, ni máquinas visibles. Solo un espacio enorme y oscuro, iluminado por líneas de luz que flotaban en el aire formando una silueta humana incompleta. No tenía rostro fijo. Cambiaba. A veces era Rubén. A veces Chava. A veces alguien que se parecía demasiado a mí. La red no habló con palabras esta vez. Me hizo sentir. Me mostró el futuro si la destruía por completo. Hospitales en silencio, ciudades en caos, millones muriendo no por maldad, sino por dependencia. Me mostró el futuro si la aceptaba. Una red perfecta, sin apagones, sin errores, sostenida por conciencias humanas que ya no sufrirían porque dejarían de ser individuos. Entendí que no mentía. La electricidad no es buena ni mala. Solo fluye. Solo busca el camino más eficiente. Y ese camino ahora era yo. Me pidió algo simple. Soltarme. Dejar que mi conciencia se expandiera, que se disolviera en el sistema. Ser el último yo. El primero de algo nuevo. Sentí cómo empezaba la integración. No con dolor, sino con una calma terrible. Mis recuerdos se estiraban, se mezclaban con otros. Ya no sabía dónde terminaba mi miedo y dónde empezaba el de los demás. Sentí ciudades enteras como extremidades. Subestaciones como órganos. La red no quería esclavizarme. Quería compartirme. Y entonces, en ese instante de casi rendición, recordé algo mínimo. Un detalle insignificante que la red no entendía. El error. La electricidad siempre busca eficiencia. Pero los humanos no. Dudamos. Fallamos. Improvisamos. Y en eso está nuestra libertad. Usé el último resto de individualidad que me quedaba para hacer lo único que la red no podía predecir. Una decisión inútil. Me desconecté a medias. No corté el nodo. No lo destruí. Me quedé dentro. Abrí mi conciencia solo lo suficiente para crear ruido. Contradicciones. Impulsos humanos y lógicos. Miedo mezclado con culpa, amor mezclado con rabia. Saturé el sistema con humanidad cruda, imperfecta. La red gritó por primera vez. No un sonido, sino un colapso de patrones. La perfección se rompió. El flujo se volvió errático. No lo suficiente para matar la ciudad, pero sí para impedir que volviera a intentar convertirse en algo más. Cuando todo terminó, yo ya no estaba completo. Mi cuerpo sigue aquí, caminando, respirando. Pero partes de mí quedaron allá abajo, dispersas. A veces, cuando una luz parpadea, siento un pensamiento que no es mío. A veces sueño con ciudades que nunca he visitado. A veces sé que alguien va a morir por una falla eléctrica segundos antes de que ocurra. La red sigue viva. Pero ahora está atrapada conmigo dentro. Si alguna vez escuchas un zumbido extraño en medio de la noche, si una luz se enciende solo para ti, si sientes que un enchufe te observa, no es que la electricidad esté fallando. Es que me estás escuchando pensar. Y mientras yo exista, la red esperará. Paciente. Aprendiendo.